Muy buenas tardes, estimados televidentes. Otra vez, el lunes a las 2 de la tarde. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en su programa Comunícate. Varios de los televidentes nos comentaron relacionado con el tema de los libros que han transformado la historia. Desde luego, son muchos los libros, los escritores, los pensadores que han transformado la historia a lo largo de la humanidad. Hoy vamos a mencionar algunos de ellos. Vamos a tratar de, en este tiempo que disponemos, de hacer un recorrido de libros que van desde el siglo VIII antes de nuestra era hasta nuestro siglo XXI. Ustedes saben que a lo largo de la historia pues se han escrito grandes libros que han cambiado la forma de ver el mundo, que han transformado la manera en que nos relacionamos unos con otros, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Estos libros, desde luego, la mayoría de ellos causaron en sus tiempos discordias, debates, incluso guerras y revoluciones. Son libros que han iluminado a la humanidad, pero también libros que han marcado tiempos oscuros. Pero todos han enriquecido nuestras vidas, todos han colaborado en que este mundo sea lo grande que es actualmente. Decía yo que vamos a partir desde el siglo VIII, en que nos encontramos lo que es el origen de la cultura grecolatina, es decir, de toda la gran cultura que actualmente pudiéramos decir abarca los grandes continentes que son Europa y América. En ese sentido están los dos libros, la Ilíada y la Odisea de Homero. Ya en el siglo VI a.C. tenemos dos libros que no son de la cultura grecolatina. Uno es las Analectas de Confucio y otro es el libro de Buda, el libro que nos lleva o nos conduce a una mejor vida. En el siglo IV a.C. tenemos el llamado Antiguo Testamento de la Biblia. En el cuarto, también antes de Cristo, tenemos un libro fundamental que son los elementos de Euclides, que marca, digamos, las bases del desarrollo de la ciencia, de la matemática, de la química, de la geometría. En el siglo IV también estuvo el libro de los diálogos de Platón, que marca también el nacimiento, digamos, de todo el paradigma de las ideas, todo el paradigma de los aspectos ideológicos, de los aspectos racionalistas que existen en el mundo. En el siglo IV también se publicó el libro de Aristóteles llamado el Tratado de Lógica, que en griego es el Organon, que también marcó un hito, es decir, puso las raíces de todo el racionamiento, de toda la lógica, de la forma de pensar hasta nuestros días. Ya en el siglo I, después de nuestra era, aparece lo que se llama el Nuevo Testamento de la Biblia, que es indudable, es indiscutible, que este libro pues marcó un hito, marcó un paradigma en el aspecto religioso que no solamente continúa hasta nuestros días, sino que realmente marca toda la cultura y todas las religiones en el mundo entero. Ya en el siglo VII tuvimos nosotros el libro del Corán, que es un libro escrito por el profeta Mahoma, donde también se marca la raíz, se marca el nacimiento de la otra religión monoteísta como lo es la judaica, la cristiana, en este caso la musulmana,
que sobra, que digamos que tiene una gran influencia en el mundo de hoy. Ya en el siglo XIII aparece la Suma Teológica, que es una suma, que es un conjunto, pues de todos los conocimientos de la época, si bien centrados en la teología, pero en esta Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, que es el autor, se basa en el pensamiento griego, sobre todo en Aristóteles, para demostrar la existencia de Dios. Ya en el siglo XVI tenemos a Nicolás Copérnico, que escribió sobre las revoluciones de las órbitas, es decir, él ya habló del universo y puso las raíces de lo que sería ya no un paradigma heliocentrista, es decir, donde el Sol, un paradigma geocentrista, donde la Tierra era el centro de todo, sino que ya él impuso el paradigma heliocentrista, es decir, donde el Sol, como es el centro de todo nuestro sistema solar. En el mismo siglo XVI, Maquiavelo publica El Príncipe, pues un libro que marca las raíces, el paradigma político que en realidad sigue vigente, puesto que es un análisis de cómo lograr el poder y cómo conservar el poder. En el mismo siglo XVI se aparecen las 95 tesis que Martín Lutero redactó para oponerse a la Iglesia romana, y allí marca el nacimiento de todo un nuevo paradigma religioso que en ese tiempo se le llamó protestantismo, pero que desde luego ocupa actualmente un conjunto de iglesias en todo el mundo. Y en el siglo XVII llegamos realmente al nacimiento del racionalismo con el libro del discurso del método, con el método de la duda permanente, ya que Descartes decía que para lograr el conocimiento el punto fundamental es la duda. Ese mismo siglo, en el aspecto político, se publicaron los ensayos sobre el gobierno, que marcan también la raíz del nacimiento de los poderes políticos. En el mismo siglo XVII se publica la obra abundante de William Shakespeare, que marcó realmente un desarrollo de todo el pensamiento, de todo lo que es realmente humano. Allí pues podemos mencionar Otelo, Macbeth, Hamlet, El Rey Lear, Romeo y Julieta, es decir, un sinnúmero de obras. Él escribió obras de teatro, él escribió obras de historia y él escribió también tragedias. El mismo siglo XVII, Don Quijote de la Mancha, la obra por excelencia del idioma español, y no sobra decir que es fundamental. En el siglo XVIII tenemos la enciclopedia escrita por Diderot, pero con la participación de muchos sabios. También en ese siglo, Immanuel Kant publicó la Crítica de la Razón Pura, reforzando todo el pensamiento racionalista. Y en el siglo también XVIII se publicaron también el Contrato Social por Rousseau, donde realmente se da un avance sobre los derechos del hombre. En el mismo siglo XVIII, Montesquieu publica El Espíritu de las Leyes, donde ya se establece la división de los poderes en tres, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que siguen vigiendo en toda la política. Ese mismo siglo XVIII se publicó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde ya se escribieron los derechos del hombre, que posteriormente fueron declarados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el siglo XVIII terminamos con un gran libro que fue el gran libro de Goethe sobre perdón, antes de esto
no nos podemos olvidar del libro que marcó, digamos, el nacimiento de la economía política, que es La riqueza de las naciones, que escribió Adam Smith, donde realmente se establece el paradigma económico que aún está vigente en nuestros días. Y terminamos este siglo XVIII con la obra de Las desventuras del joven Werther, donde Goethe marca una reacción contra todo el espíritu racionalista que venía dominando y dice que también los sentimientos cuentan, y allí Goethe nos establece un paradigma llamado romanticismo que repercutió en todas las artes para ya seguir contando hasta nuestros días. Pero detengámonos más ya en el siglo XIX. En el siglo XIX un libro fundamental que transformó el mundo es El Capital, escrito por Carlos Marx. El Capital, como lo dice su subtítulo, es una crítica de la economía política. Allí Carlos Marx ya comienza a hacer una crítica de algo que estaba muy cerca, que fue lo que Adam Smith había establecido en La riqueza de las naciones, ya que Marx dice que este libro que es sobre economía, sin embargo también tiene un contenido filosófico, ¿sí?, que marca las relaciones entre las clases sociales. Ya habla él de ese concepto y dice él que el mundo está dividido en la clase social de proletarios y en la clase social de los burgueses. En ese libro, que tiene 3 tomos, habla de la producción del capital, habla de la circulación del capital y ya habla también del proceso de producción capitalista, donde él dice que es capitalista porque unos pocos son los dueños de los medios de producción y la mayor parte de la gente solamente son dueños, dice él, de su fuerza de trabajo, y por eso, dice él, esa gran división entre los burgueses y los que llama la clase proletaria. En el mismo siglo XIX se publica el Manifiesto Comunista, que es un libro hecho por Carlos Marx y Federico Engels, que es un libro publicado en Inglaterra y que ese libro fue encargado por la Liga Comunista. Allí se establece ya de una forma más clara esta lucha de las clases proletarias y las clases burguesas, y se postula que debe desaparecer ese sistema y debe de surgir un nuevo sistema, una nueva organización, un nuevo pacto social que se llama el comunismo. Desde luego, pues este libro tuvo una gran influencia, dado que, como vimos en el siglo XX, se dio la gran revolución comunista en la Unión Soviética y después en China. Otro libro que es literario es el referido a Guerra y Paz de León Tolstoy, que este libro, aparte de que es una novela que narra o que habla de la Rusia napoleónica alrededor de 1812, pero dice, o este libro realmente es importante porque plantea una nueva filosofía de la historia. Aunque es un libro literario, según él, como lo plantea, como describe a sus personajes de la novela, combina la perspectiva histórica que se obtiene a través de una idea previa, ¿sí?, única y definitiva, de un hecho histórico, es decir, simplemente narrarlo, y ya una visión de la historia reconociendo una gran variedad de experiencias y fenómenos que ocurren en el mundo. Este es el nuevo paradigma de la historia que León Tolstoy coloca en esta novela de Guerra y Paz. El siguiente libro que nosotros vamos a comentar es el libro que se llama El origen de las especies, que escribió Charles Darwin. Como ustedes saben, Charles Darwin viajó mucho, tomó muchas notas, observó mucho y finalmente publicó este libro
que es un libro importantísimo porque el paradigma dominante en la época, que era un paradigma creacionista, es, digamos, modificado por el paradigma evolucionista, ya que Darwin comprueba o demuestra a través de sus teorías que el origen del universo, el origen del planeta, de todos los seres vivos del planeta, fueron por la evolución de las especies, fueron por la dominación de las especies más fuertes sobre las más débiles. Así que es muy importante, como lo dije, por el paradigma evolucionista que marcó Darwin en lo biológico, pero que desde luego también importó en los aspectos culturales, en los aspectos políticos y no digamos en los aspectos religiosos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hablando del libro El origen de las especies, y decíamos que con ese libro Charles Darwin había impuesto el paradigma evolucionista, en tal forma que el ser humano, según este paradigma, el hombre no es sino un resultado de
una evolución, es decir, seríamos la visión adaptada de la especie de los primates. Esto en su época, pues desde luego chocó mucho al pensamiento, a la realidad, pero pues las evidencias que este libro presentaba, resultado de los grandes viajes, de las observaciones, de las notas, de los apuntes que Charles Darwin había anotado, pues demostraban, incluso se logró establecer esa teoría, ya que esa teoría sigue manteniendo validez y sigue prevaleciendo, desde luego, en todos los estudios de la naturaleza, en los estudios biológicos, pero también, desde luego, también este paradigma evolucionista, pues echó abajo muchos pensamientos, muchas ideas, muchas creencias que depositaban todo en el llamado paradigma creacionista. Es decir, Darwin demostró, estableció la teoría de que en este universo, en este planeta, todo es fruto de la evolución, y yo creo que en el tiempo futuro, ya cuando hubo técnicas y las ciencias habían avanzado, se pudo ir demostrando de una manera científica, más que de observación, ya de comprobación, este fenómeno de la evolución. Este siglo XIX que estamos viendo, los grandes libros, se cierra, o lo cerramos nosotros, con otro gran libro que fue La interpretación de los sueños, que escribió Sigmund Freud. Sigmund Freud tiene una obra muy grande, pues donde él estudia, pues desde luego, la conducta y el carácter de los humanos. Entonces es amplia su obra, y es un poco difícil decir, bueno, pues cuál es el libro que realmente permitió o marcó a la humanidad de los de Freud. Y en 1890 publicó de la interpretación de los sueños, que realmente es la primera tentativa en la humanidad de demostrar que los sueños no simplemente son un fenómeno físico que se da pues en los seres vivos, sino que es un fenómeno, es un hecho psíquico, ¿sí? Es decir, allí ya marca una gran diferencia, un gran avance en el estudio de la conducta de los humanos. Según Freud, el sueño es la representación de un deseo no realizado. Es decir, un pensamiento que se traduce en imágenes, en representaciones, y aquí él introduce el término, el concepto del inconsciente, que pues realmente marca ya el estudio de la conducta, ya que se supone que ese inconsciente permanece reprimido durante el estado de sueño, durante el estado que se llama de vigilia. Así que realmente este libro de la interpretación de los sueños, con su enfoque, pues realmente tocó muchos campos en el tratamiento de las enfermedades mentales. Desde luego, pues anteriormente a estos aportes de Sigmund Freud, pues el tratamiento a la gente que tenía enfermedades mentales era realmente cruelísimo. Es decir, no se tenía idea de qué es lo que les pasaba, y entonces había pues muchas creencias, había muchas ideas falsas que repercutían en un tratamiento salvaje que se daba a esos. Pero también este paradigma de la nueva visión de la conducta humana, del inconsciente, también repercutió desde luego en el pensamiento filosófico, y no digamos en el mundo literario, en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura.
Así que fue, decimos, ese siglo XIX terminó con este gran libro que fue el de Sigmund Freud. El siglo XX nosotros lo vamos a empezar con un libro que pues en realidad hasta está prohibido en Alemania y pues muchos dicen que es un libro que no debe de leerse por lo polémico que resulta que ese libro de Mi lucha, escrito por Adolfo Hitler. Y en realidad yo creo que es un libro que es importante, que transformó a la humanidad en su momento, porque realmente permitió que este personaje, Adolfo Hitler, en este caso este escritor, porque él lo escribió, pues lograra llegar al poder en Alemania. Hitler ya había intentado en varias ocasiones llegar al poder y en una de esas cayó en la cárcel y aprovechó su estancia en la cárcel para escribir este libro que es Mi lucha. Es un libro que en primer lugar es autobiográfico, digamos, es un libro donde él narra su historia, pero más que nada, digamos, es un panfleto, un librillo que es antisemita, es decir, antijudío, y también pretende ser un manual de filosofía, y desde luego pretende ser una agenda política para Alemania, y desde luego, pues es un medio de propaganda de Hitler para despertar fanatismo en los alemanes, sobre todo en los jóvenes, para marcar una teoría, digamos, racista, una teoría donde prevalece o debe prevalecer, según Hitler, debe prevalecer una sola raza y se debe crear, decía él, un nuevo individuo alemán, un nuevo individuo germánico. Desde luego ya sabemos nosotros cuál fue el desenlace de este libro, de esta teoría, de esta doctrina que pues fue reconocida como el fascismo alemán, donde un ingrediente fundamental era el racismo, era el creer que el mundo debería ser gobernado, debería ser dominado por la raza aria, la raza pura, la raza del nuevo individuo germánico, y que otro ingrediente fundamental era realmente pues de exterminar al judío, que decían ellos. Pues este libro realmente, los que quieran leerlo, es un libro pues escrito de una forma burda, muy elemental, muy descuidado, pues Hitler no era ningún escritor. Desde luego sus afirmaciones no son demostrables, su agresividad realmente supo encender el odio del pueblo humillado, el pueblo alemán que había sido humillado en la Primera Guerra Mundial, y esto, pues desde luego, todo lo que Hitler estuvo haciendo cuando gobernó Alemania dio por resultado la Segunda Guerra Mundial, en la que ustedes saben, pues murieron más de 70 millones de personas. Pero finalmente, esta guerra mundial, con la derrota de Hitler, con la derrota de Alemania y de sus aliados, el Japón y en cierta forma Italia, con Mussolini, pues la derrota de esto dio lugar a que naciera pues un nuevo mundo, no un nuevo mundo, digamos, muy bonito, muy alegre. Fue un nuevo mundo pues dividido, porque realmente el resultado de la Segunda Guerra fue el nacimiento de el mundo que se llamó bipolar, es decir, que tenía dos polos, tenía dos grandes poderes. Por un lado, el poder de lo que había sido Rusia, pero ya convertida en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir,
Era un mundo que se supone que seguía el paradigma marxista, el paradigma enemigo del capitalismo. Es decir, en realidad, históricamente, podemos decir que Rusia fue la que realmente derrotó a Hitler. Pero ya, como había la alianza de Rusia, de la Unión Soviética, pues con Estados Unidos sobre todo, pero también con Inglaterra, con Francia, es decir, con los países europeos que Hitler había dominado, pues quedó el mundo dividido en dos grandes polos. El polo, digamos, occidental, el polo, digamos, capitalista, y el polo oriental, que digamos el polo socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde luego también ya estaba surgiendo el otro mundo también marxista, que era China, con un paradigma si bien marxista, pero más guiado por la interpretación que Mao Zedong le dio al marxismo, que era no tanto una lucha de los obreros, de los trabajadores de la industria, sino Mao lo llevó a la interpretación de los campesinos, de la gente del campo. Pero finalmente, pues ambos paradigmas o ambas interpretaciones del paradigma marxista lograron el poder, y desde luego en el caso de la Unión Soviética, como ustedes lo saben, lo que sucedió fue que esa aplicación del paradigma marxista, del marxismo, en los países de la Unión Soviética, pues realmente no pudo funcionar, porque si bien lograron un desarrollo material pues muy grande, un hecho es que, por ejemplo, el primer satélite artificial que hubo en la Tierra pues fue puesto en órbita por Rusia, no por los Estados Unidos. Es decir, eso muestra que había un desarrollo tecnológico muy fuerte también en la URSS, pero ahí el problema fue que era una economía llamada centralista, es decir, no era una economía abierta, no era una economía libre, y sobre todo que era un sistema político dominado por un solo partido, que era el Partido Comunista, y una política que restringía gran parte de las libertades de los seres humanos. Y como todos sabemos, en 1989, con la caída del muro de Berlín, que era el símbolo que dividía, digamos, los dos mundos, el mundo socialista y el mundo capitalista, al caer, al ser derrumbado, pues allí terminó esa experiencia. Pero pasemos a ver ahora un libro también fundamental de otro alemán, que es Martin Heidegger, que es su libro Ser y Tiempo. Martin Heidegger, hay que reconocerlo, pues fue un gran filósofo, pero tuvo ciertas simpatías pues por todo el asunto del fascismo. Sin embargo, él en 1927 había publicado este libro, que es El Ser y el Tiempo, que es un libro que puso, digamos, la piedra angular de lo que se llamó el existencialismo. El existencialismo es un paradigma filosófico que viene a terminar con el paradigma esencialista, que venía pues desde los griegos, y luego venía y avanzó desde luego, sobre todo en los siglos XVII, XVIII, XIX, que era una filosofía centrada en el ser, ¿sí? Es decir, el problema central de la filosofía era el ser. Y ya con el paradigma existencialista, allí ya el problema fundamental era el existir.
ya no tanto el ser, sino el existir. Por eso Heidegger le llama el ser y el tiempo. Es decir, ya el ser humano no está tanto determinado por su esencia, por su esencia humana, sino que el ser humano, más que nada, va a estar determinado por su existencia. Es decir, ya no va a ser el ser, no va a ser la existencia, no va a ser la esencia, sino la existencia. Esta obra de Heidegger, como les decía, marca el inicio de este paradigma que desde luego, pues después también fue muy avanzado, por ejemplo, en Francia, con otro gran existencialista que fue Jean-Paul Sartre, y otro existencialista más, no tanto filosófico, sino más literario, que fue Albert Camus, y una serie de pensadores que desarrollaron más este pensamiento existencialista. Desde luego, en Francia fue interesante el caso de Jean-Paul Sartre, porque Jean-Paul Sartre era existencialista, pero después también fue marxista. Es decir, él trató de hacer una conjunción entre esos dos grandes pensamientos, el existencialismo y el marxismo. Jean-Paul Sartre, pues su gran obra es El ser y la nada. Allí él realmente se refiere también al ser, y como Heidegger lo critica, pero él, su existencia, su tiempo, lo ve más como un nihilismo, como algo relacionado con la nada, es decir, un gran pesimismo, que en cierta forma se entiende porque Europa vivía los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este existencialismo francés ya es muy negativo e incluso opone la raíz de lo que en el futuro fueron algunas tendencias que se llamaron, por ejemplo, los hippies, luego los punkies, ahora tenemos algunos que son los darketos, es decir, ese es todo ese pensamiento nihilista. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servir el uso de nuestra gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces a Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv.
Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el uso. Veamos ahora un libro escrito en 1943, que es El Principito, que pues se toma como si fuera un libro para niños, pero en realidad este libro es importante porque hace una crítica de las cosas importantes, entre comillas, que nos preocupan a los adultos, pero él dice que realmente hay que olvidarse de esas cosas, de olvidarse del mundo de los adultos para realmente descubrir los valores como un sentido en la vida, como la amistad, como el amor. Así que en realidad es un libro muy importante. El siguiente libro que quiero comentar se refiere a El almanaque de un condado arenoso de Aldo Leopold. Este libro es muy importante porque realmente con este libro se comienza a establecer el aspecto o darle la importancia al medio ambiente. Anteriormente el mundo seguía progresando, seguía desarrollándose, sin importar todo lo que estaba afectando a la naturaleza. Y con este libro, con el almanaque de un condado arenoso, realmente se establece esa preocupación por el medio ambiente y se dice que hay que progresar, pero sin afectar el medio ambiente. Este libro se ha considerado como la Biblia del paradigma ecológico. No es muy conocido, pero creo que es necesario que se retome. Otro libro también importante de este siglo XX es precisamente El pequeño libro rojo que escribió Mao Zedong, o no tanto lo escribió él, sino que es una compilación de pensamientos de él que fueron tomados pues en el auge, en la gran lucha que se hizo en China hasta lograr establecer ese país, ese gran país. Y ya posteriormente realmente este libro no quedó sino como un souvenir para los que van a China, ya no tiene gran importancia, ya que el actual comunismo chino es un comunismo que ya no responde tanto a lo que Mao Zedong planteó, sino que es un comunismo pues abierto al libre mercado, abierto a las economías y que ha logrado pues un gran desarrollo. El libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que fue pareja de Jean-Paul Sartre, es un libro muy importante porque es un libro en el que la escritora, la filósofa Simone de Beauvoir
establece que el ser mujer, por lo menos en el mundo occidental, no es algo con lo que se nazca, sino que realmente es algo que se va adquiriendo por la cultura. Es decir, ella considera que la mujer, lo que se entiende por mujer en esta sociedad, pues que se decía que era el sexo débil, que debe ser coqueta, un tanto frívola, caprichosa, se decía que debe ser sumisa, obediente, cariñosa. Es decir, Simone de Beauvoir desde el 49 dijo que estas cosas no eran propias de la mujer, que la mujer no es eso, que la mujer realmente es un ser humano como el hombre, y que así que debería de cambiar toda esa forma de tratar a la mujer. Este libro en ese sentido es muy importante, ya que también pone las raíces de lo que luego se ha llamado ya la liberación de la mujer, y ahora se habla mucho y cada día se utiliza más, lo cual es muy bueno, que es que hay un enfoque de género en toda la vida del mundo para evitar esa anterior concepción de la mujer. Otro libro fue, de los que estamos aquí comentando, es el llamado Beloved, escrito por Toni Morrison, que como ustedes saben es una escritora de color que obtuvo un premio Nobel, y este libro más que nada fue muy importante porque realmente pues hizo que los Estados Unidos se reconociera cuál era el tratamiento que se daba en este caso a la gente de color, a los afroamericanos. Y pues en este libro ella narra los que fueron los horrores de la esclavitud, ¿sí?, incluyendo cómo había un comercio de esclavos y cómo hubo un genocidio tipo el holocausto de los fascistas. Así que este libro es importante en ese sentido porque permitió que los Estados Unidos pues comenzara realmente a darse un cambio en la forma de tratar, en este caso, a los afroamericanos. Y yo creo que esta raíz que puso Toni Morrison, pues realmente se ve que ha avanzado mucho, ya que, como todos sabemos, en la actualidad el presidente de los Estados Unidos, como se dice, el presidente más poderoso del mundo, más importante del mundo, pues realmente es una persona afroamericana, y realmente eso demuestra que lo que este libro, que fue una novela, puso en este gran país. Con esto vamos a terminar el siglo XX con el siguiente libro, que es El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama lo que dice es que si ya se acabó el mundo marxista, si se acabó la Unión Soviética, pues ahora lo que debemos de poner es debemos realmente de entrar a un mundo donde ya la historia nos podemos olvidar de ella, ya debemos de decir, bueno, ya la historia terminó, ahora el libre mercado, ahora la economía de mercado será la que debe de funcionar. Y en ese sentido debe haber el pensamiento ya a nivel filosófico de el mercado. Es decir, ya el que debe de marcar toda la existencia del mundo, de los humanos, ya no son otros valores, sino solamente el mercado libre. Así que él dice que ya la historia terminó y que ya es necesario que haya un pensamiento único. Desde luego, pues él inmediatamente fue criticado por un importante escritor que es Stiglitz,
en el malestar de la globalización, donde Stiglitz realmente dice que este mundo que retrata Fujiyama, este nuevo planeta que tendría ya un pensamiento único, no es posible, que realmente ese evangelio que predican de la economía de mercado, proponiendo como una nueva religión, que es el fundamentalismo de mercado, no puede realmente existir, que no debe de existir, si bien la economía debe seguir su marcha, pero en una economía basada en un capitalismo de esa naturaleza. Y terminamos con el libro de precisamente El Capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty, que dice y demuestra que realmente esta economía como tal, como va, no puede continuar, puesto que así como va, no tendrá o seguirá teniendo el resultado de una polarización interna en la misma economía, donde realmente cada día se está produciendo, se está causando que haya más personas en la extrema pobreza. Entonces dice que hay que corregir ese paradigma del capital por él llama por un impuesto global que haya que poner a la riqueza, puesto que dice él que la riqueza se multiplica rápidamente y sin embargo el desarrollo no avanza a la misma velocidad. Pues hasta aquí llegamos por hoy, se nos terminó el tiempo, les agradezco su atención, espero que esto que comentamos con tanta rapidez pues nos permita tener una idea y entender por qué hemos hablado de estos grandes libros, de estos grandes libros que crearon nuevos paradigmas que a su vez hicieron terminar con otros paradigmas porque ya no se aplicaban. Buenas tardes, los espero el próximo lunes a la misma hora aquí por astl.tv, el primer canal de televisión por internet y el mejor canal de televisión por internet. Buenas tardes.